de la unidad número 2, perdón, la unidad número 1, ahí en el programa creo que decía que era el último punto, en la clase que era el último punto, pero yo después le cambié el orden, que habla sobre la filosofía de la praxis y la filosofía espontánea de Gramsci, ¿sí? No sé si lo pudieron ver al video, si pudieron hojear el texto de Gramsci. Sí, ahora sí. Sí, profesora. Sí. Okay. Bueno, por lo menos lo vi. Se pudo ver, se pudo leer. Se pudo ver, hojear. Es un video. Clase. Es una clase de 32 minutos. Claro, pero eso uno la abre y sale el tiempo que dura la clase igual. O sea, a mí no me engañan. De todas formas, me interesaría saber si vieron la clase, si anotaron dudas, si fueron a ver el texto, si empezaron a leer el texto. Sí, profe, yo pude ver la clase, tomé nota y hice algunas comparaciones, un resumen que tenía del texto. Ajá. Y que muy interesante para trabajarlo, digamos, para seguir elaborándolo. Ok. ¿Alguien más? Bueno, hay una parte donde dice que todos pueden filosofar, o sea, todo el mundo puede filosofar, pero hay una parte donde dice que uno puede criticar, pero mi pregunta es si uno puede criticar a la filosofía, pero critica, yo creo que de una postura, en vez de eso, una duda que tengo. Si la crítica que hace desde su perspectiva, digamos, de cómo vive, no exactamente desde afuera de la caja, digamos. O sea, cómo vive, qué es lo que ve, qué es lo que siente, ¿no es así? A ver, Gramsci cuando habla de que todas las personas tienen la capacidad de reflexionar de una manera filosófica acerca de su propia realidad, él dice cuáles son las condiciones que tienen que darse para que esto suceda, para que esto sea posible. Que sea posible en el sentido de que, bueno, usen el mismo lenguaje a esa parte donde, o sea, cuando uno habla o donde uno interacciona. Y hay dos formatos, o sea, dos formas, uno que es intelectual y otra que no. Bien, la cuestión del lenguaje es una... Él habla, digamos, del hombre en masa y el conformismo, digamos, que tienen que tener una mirada crítica para poder filosofar, digamos, que le da, digamos, una historia por la historia o por la cultura que tiene o por las sociedades. Ellos siguen, digamos, como en una línea, digamos. Pero ¿quiénes son ellos? Tienen que alejarse de la sociedad, digamos, el hombre en masa, digamos. Ellos siguen una línea, digamos, de pensamiento, pero uno como dejarse y ver y ser más crítico en algunos pensamientos, digamos. Está bien lo que estás diciendo, es lo mismo que dice el compañero, pero, o sea, es como tenemos que dejar de hacer tal cosa. Yo lo que les digo es, Gramsci no solo dice o describe quién sería el hombre masa o de qué se trata el conformismo. ¿Entendieron de qué se trata el conformismo del que habla él o no? Es la aceptación de conceptos impuestos, digamos, que es parte de la historicidad de la filosofía, de lo que se fue trabajando antes y conceptos que nosotros aceptamos desde el inicio del análisis. Ajá. Sí. Creo que tiene que ver con la hegemonía, ¿no?, de la que habla Gramsci, a través de la cual desde
no sé, desde la superestructura impone, ¿no? Realidades, impone, y la masa, cuando es acrítica, cuando no cuestiona, se deja llevar por eso. Es mucho más específico. Primero, no habla tanto de hegemonía en este texto. Es verdad que la hegemonía es un término que ha traído Gramsci, digamos, y el pensamiento hegemónico y cómo funciona en relación a las periferias. Cuando él habla del conformismo, no habla solo negativamente del conformismo. No dice tenemos que dejar de conformarnos. Él hace una referencia específica a qué es el conformismo y cómo aparece o cómo funciona en la sociedad el conformismo. Que no es lo mismo que el hombre masa, ¿sí? O sea, incluso hay una diferencia entre el hombre masa, que se conforma de todo lo que le pueden llegar a decir, y del conformismo entendido más críticamente. ¿Me van siguiendo o no? Sí, porque estamos escuchando. Lo que va a decir Gramsci es que esto está muy vinculado a cuando él habla de lo que es la concepción unitaria del mundo y el sentido común, pero no el sentido común crítico, ¿sí? Sino el sentido común que es compartido por todas las personas de una época, que permite, esto creo que se los digo en la clase o que se los dije en la clase pasada, no sé, hoy siento que lo estoy diciendo miles de veces, que permite que nos podamos comunicar, que permite que podamos entender el mundo de la misma manera, ¿sí? El sentido común compartido nos permite que nos indignemos por las mismas cosas, que nos emocionemos por las mismas cosas, que nos parezca bien o mal en general las mismas cosas, que sepamos con qué parte de la sociedad nos identificamos y con qué parte no, pero no pensando todo el tiempo críticamente, sino nada. El sentido común y el conformismo nos permite justamente llevar adelante la vida diaria, la vida cotidiana. ¿De qué cosas, dice, cuando él se diferencia o hace la diferencia entre hombre-masa como un ente perdido en una sociedad viviendo una vida que le es impuesta y que nunca jamás se pregunta sobre esa vida, nunca jamás, no está desconforme y tampoco se lo puedo acusar de conformista porque nada, va viviendo su vida como le sale y listo. Pero sí hay acuerdos dentro de una sociedad, ¿sí? Acuerdos que hacen a la convivencia pacífica y todos están conformes con esos acuerdos. De ahí viene el término conformismo. ¿Bien? No es que yo me conformo y vivo triste, vivo mal. Si no, no habría movimientos de mujeres, piénsenlo. Si no, no cambiaría nunca la sociedad. Hay gente que realmente se conforma con determinados acuerdos. Por eso nuestras abuelas vivían en la casa, cuidaban los hijos, cuidaban al marido. Capaz nuestras madres ya empezaron a salir a trabajar. Capaz nosotras trabajamos todo el día. Otra gente cuida a los hijos. Capaz las abuelas. Hay acuerdos que se van cambiando. ¿Sí? Pero todos nos acomodamos y nos conformamos como un acuerdo. A eso se refiere el conformismo. Hay un acuerdo. Todos podemos acordar hoy que estudiar una carrera universitaria implica después acceder quizás a mejores trabajos, implica más oportunidades. Esas más oportunidades pueden implicar también mayores ingresos. Eso no lo discute nadie en esta sociedad. ¿Sí? O sea, estamos todos de acuerdo en que acceder al estudio, por eso es una preocupación
la baja en los niveles de lectocomprensión de los niños de 10 años. Porque si no, nada, si queremos obreros que trabajen en el campo, ¿a quién le importa la educación superior? ¿Me van siguiendo o no? Hay un acuerdo y todos ponemos esfuerzo, todas las familias ponen esfuerzo en que podamos acceder, de que haya más carreras, de que haya más acceso, de que terminen más personas el secundario, así pueden acceder, porque está aprobado, acordado, que eso me va a permitir acceder a mejores trabajos, ¿sí? Ni siquiera es por nada que uno estudia más, ¿no? Es porque puede tener mejores oportunidades. ¿Sí? Sí, Claudia. Está callada, está muteada. Espera. Yo había interpretado el conformismo como que nos imponen las cosas, digamos, que necesitamos o creemos necesitar. O sea, por ahí lo había interpretado, como la moda, por ejemplo, que nos hacen creer No que... habla de eso. No habla solamente de eso. No es una moda el conformismo. Si yo soy un hombre masa que no me cuestiono nada, la moda va a formar parte de mi realidad necesaria. Claro. Pero, o sea, yo estoy hablando de que incluso las personas que critican su realidad, hay acuerdos de base. ¿Se entiende? Hay acuerdos de base. Esos acuerdos de base permiten que todos, o sea, que son como esos supuestos previos de los que hablábamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que aparentemente la filosofía no tenía supuestos previos, pero no, la vida tiene supuestos previos. Entonces, ¿cómo no los va a tener la filosofía? ¿Sí? Si yo hablo de un hombre masa que simplemente se conforma con la vida, pero con la vida que le toca, ¿sí? No se pregunta qué acepta y qué no. Lo que le venga de otro lado va a ser siempre Conformismo. nada, no es conformismo la palabra para eso, pero igual la usa Gramsci en ese sentido, en el sentido de... Ay, no me sale ahora, ya me va a salir, espérenme un segundo. Bien. Entonces, por eso yo les digo, no se queden con la clase o con la ojeada del libro, porque cuando uno lee, se encuentra otras cosas. ¿Bien? Y cosas que yo a propósito no digo en las clases. Eso también quiero que lo sepan. Que ustedes podrán capaz sacarle foto, acá la presentación del PowerPoint, pueden ver las clases grabadas, que tengo un par más nomás, no crean que... Sí, Oscar. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. El tema del ejemplo que pone usted de los acuerdos, en donde, por ejemplo, usted cita el acuerdo con que la educación nos va a llevar a superar o a escalar en el nivel de vida, lograr mejores condiciones. Hoy en día eso se estaría trastocando y necesitamos un nuevo acuerdo, puesto que nos estamos dando cuenta que a veces, por más que podamos mejorar nuestro nivel de estudios, la realidad, particularmente acá en Argentina, nos lleva a que tenemos muchos profesionales ejerciendo como Uber o buscando una nueva alternativa que ayude a mejorar los ingresos en el hogar, ¿no? Eso creo que nos hace ver que estos acuerdos también van mutando con el tiempo, no son permanentes. Sí, totalmente. Pero cuando llegue otro gobierno un poco más populista que este liberal absoluto que tenemos y nos aumente los sueldos, vamos a dejar de hacer otros trabajos y el título universitario me va a ayudar. Entonces, no sé yo si se discute el acuerdo, sino que se discuten las condiciones de vida. O sea, ahora todos somos más pobres que antes. Eso no importa si estudié más o estudié menos. Todos somos más pobres. Pero si yo tengo 3 títulos universitarios, seguramente soy menos pobre que la persona que va todas las tardes a un merendero a buscar el té. Entonces, es
esa lógica es verdad, no es que me salvo la vida por ser profesional, pero seguro mi vida va a ser un poco mejor porque además tuve muchas más oportunidades que aquel otro vecino o vecina que tiene que ir todavía al merendero. ¿Se entiende? Esto sin denigrar a nadie, porque son distintas realidades. A veces nosotros nos quedamos, vos fíjate que la cuestión es cómo el ingeniero va a ir a manejar un Uber. Claro, porque el ingeniero tiene el auto que le permite volver a la casa después del trabajo que no le alcanza, salir con su propio vehículo, al que accedió gracias a su trabajo, ¿entendéis? Todo un conjunto de privilegios que acompañan que tenga más salida laboral todavía. ¿Se entiende? O sea, no sé yo si realmente se cuestiona el acuerdo. No se cuestiona. Hay que seguir estudiando más. ¿Bien? Bueno, igual esto es suma nada más, ¿no? Es importante, es interesante. Sí, Gabriel. Yo creo que el estudio tiene que ver más que nada que nos hace por ahí saber de qué política estamos viviendo hoy en día y qué es lo que pasó anteriormente, porque si realmente no vemos la historia y no estudiamos realmente lo que nos pasó anteriormente, nunca vamos a poder saber qué tipo de gobierno nos está tocando y quién nos está manejando hoy en día. Lamentablemente, hablamos con personas más jóvenes, digamos, yo tengo 43 años, y hablo con personas más jóvenes que por ahí no saben lo que pasó anteriormente y no saben el sufrimiento. Hoy en día tenemos una situación económica que hoy está sosteniendo el país, que está soportando el país, que anteriormente en el 2001 no lo tenía, pero bueno, obviamente vamos a ese camino y obviamente coincido con usted, profesora, que obviamente el estudio hace que por ahí sería bueno que los jóvenes se involucren más en ese sentido, a saber qué es lo que pasó anteriormente y la crisis que estuvimos de anteriormente. Bien, gracias, Eduardo. Gabriel, te había dado la palabra. Sí. Yo, primera parte, yo digo que no sé, de todo el mundo piensa que estudiar es lo mejor. Yo, de la parte donde estoy, mucha gente lo único que quería era conseguir un puesto en el Estado y con eso ya estaba tranquilo. No le interesaba un estudio superior. Bien. ¿Está bien? También es una idea generalizada de que ser un empleado público te garantiza una estabilidad. O sea, eso no lo vamos a negar. Ahora, hay una cuestión importante que dijo Eduardo recién, que sí está en Gramsci, y que dice, la filosofía o hacer filosofía no puede ser independiente a la historia de la filosofía, ni la crítica de la cultura puede ser independiente de la historia de la cultura de un pueblo. Es fundamental, esa es una de las condiciones que menciona Gramsci como fundamentales para saber de qué cosa me estoy conformando y por qué. Cuando yo empiezo a tener cierto ruido, cierta incomodidad en la vida por cualquier circunstancia social, yo tengo que saber cómo se conforman los principios de una sociedad. Exactamente, pero no solo hay que contextualizar la filosofía, hay que contextualizar la historia de la filosofía. Bueno, de eso vamos a hablar un poco nosotros hoy, pero lo que dice Gramsci es que yo no puedo hacer filosofía de la nada si no sé, no puedo venir a pretender hacer esta filosofía espontánea, criticar mi realidad y buscarle soluciones críticas, si no conozco la historia de donde vivo, si no conozco las decisiones de quienes me han gobernado, desde que nací o incluso a mis padres, si no sé cómo accedieron ellos a una vivienda o a un trabajo, si yo puedo acceder o no a una vivienda o a un trabajo, cuáles eran los objetivos de la generación, mínimo chicos, objetivos de la generación anterior a la mía. ¿Tengo los mismos objetivos de vida? ¿Cambiaron? ¿Tengo hijos? ¿Qué objetivo les estoy dando a mis hijos? ¿Se entiende? O sea, ahí es donde empieza, no más grande, buscando como esa respuesta que aparentemente es políticamente correcta. Sí, bueno, nosotros tenemos que criticar, no obedecer, pero ¿cuándo uno realmente se pone a decir, sí, ¿por qué estoy siendo obediente acá? ¿De dónde viene?
¿De dónde viene? ¿Saben cuándo me lo pregunté yo una vez? No es que yo, qué bruto, soy ejemplo de nada, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo iba a la facultad cuando era chiquita, hace largos años, largas 2 décadas, que yo volvía en el colectivo a mi casa y pasaba por la iglesia, la Santa Teresita, yo vivo por San Pedrito, pasaba el colectivo y yo pasaba por ahí y me persinaba en la iglesia. Pasaba, todos los días me persinaba. Y yo digo, ¿por qué me estoy persinando? O sea, ¿qué pasa? Ni siquiera voy a misa. No me gusta, es más, yo nunca quería pasar tampoco por la iglesia Santa Teresita, porque yo pasaba por ahí, persinaba, era algo automático. ¿Sí? No lo pensaba. Cuando yo empecé a pensarlo, dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa orden que hace que yo automáticamente obedezca algo que no estoy ni viviendo ni sintiendo? Chiquitito así, ¿se entiende? Por supuesto, de ahí dije, no, me persino. Demoré como 6 meses en dejar de persinar, porque cada vez que pasé el colectivo me persinaba y decía, no me tengo que persinar, ¿se entiende? O sea, son esas cosas, esos son los ruiditos. Cuando uno dice, che, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto? Ahí dejo de ser un hombre, una mujer más, ahí dejo de ser. Yo me persinaba porque alguna vez había aprendido que delante de los cementerios y de las iglesias hay que persinarse, y yo obedecí y lo internalicé. Esa es la persona masa. La que internaliza y sigue, y su vida está incluyendo cotidianamente esas cosas sin preguntárselas. ¿Bien? Lo que dice Gramsci es, empecemos con algunas cositas. Bien, con algunas cositas a cuestionar. Y esas cositas que cuestionamos, entonces pueden hacer reflexiones y críticas más grandes que no me abarquen solo mi vida, mi realidad, sino también la de mi vecino, la de mi cuadra, la de mi barrio. ¿Se entiende? Esas son las cosas. Che, no estamos bien. Los pueblos originarios han sido sometidos históricamente en América y resisten. Bien, resisten. Sí hay, porque también es claro, un bombardeo constante de cultura racista, de cultura discriminadora, que nos acomoda a una forma de vivir y de pensar por todos lados. Siempre hay un bombardeo, ¿sí? No, yo tengo que tener el mejor celular. No sabemos por qué, pero bueno. Y si no me lo compro, llega un momento en que WhatsApp me manda un mensaje y me dice, señorita, si no se compra otro celular, ya no puede seguir usando WhatsApp. Y vos decís, no. Los superfluos. Claro. Entonces hay un negocio, hay un texto, es bien interesante, bien cortito. Yo voy a ver si lo consigo. Así les doy más para leer, ya que son tan lectores. No, mentira. Hay un texto bien bonito, bien sencillito que cuenta esto. ¿Cómo de golpe, si yo no tengo un televisor smart, no me puedo conectar a la fibra óptica del internet, por ejemplo? Sí, o sea, ¿cómo me va llevando la tecnología que yo consuma nuevas cosas, me compre? Ahora salió la propaganda que no sé quién está, el amigo de Maradona, Coppola, ¿no? Diciendo, no, hay que comprarse este televisor de 75 pulgadas. Bueno, pero es para el Mundial, es para ver a la Argentina, alguno toca las emociones, compramos, pedimos préstamos. Bueno, también es real. Por eso siempre, chicos, cuando nosotros leemos un texto que nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad y nos presenta el procedimiento o el método o las condiciones que tienen que presentarse, que tienen que darse para que sea posible, también lo tomemos con pinza, porque hasta qué punto uno puede aplicar todo eso. A mí lo que dice Gramsci todo me parece valioso, porque porque yo personalmente puedo experimentar cada cosa que dice, ¿sí? Cuando habla del lenguaje, fíjense que la misma categoría y clasificación entre
lenguaje que me cuenta el mundo y dialecto que habla mi pueblo, ya me está diciendo en qué lugar me ubico. Si yo pienso que hablo un dialecto, ya estoy por debajo de el lenguaje que me dice cómo tengo que entender mi propia forma de ver el mundo. ¿Se entiende? Es fundamental. Por eso dice él, no es que es fundamental transformar el dialecto en lenguaje. No, yo tengo que entender que eso que el otro dice dialecto es mi lenguaje y mi forma de ver el mundo y que está bien. Espérenme que luz está quemando en mi casa. Espérenme. Luciano. No hay un olor a quemado, pero no sé dónde es. Sí. Pero es de por acá nomás, cerquita de donde estoy yo, así que debe ser mi copo. Muy bien. No, bueno, no sé. Clarito va a estar. Bien, chicos, ¿me van siguiendo o no? Nuestras neuronas, no, si las estoy oliendo yo, ustedes están en otro lado, no pueden ser sus neuronas que se están quemando. O deberían olerlas ustedes. Algo acá se está quemando en mi casa. Y mi hijo parece que se fue a dormir, así que... Muy bien, bien. ¿Se entiende, chicos, chicas, señores, señoras? Tenemos que comprometernos con la materia, leer los textos. Ustedes tienen guías de lectura que además hacen hincapié en algunas cuestiones específicas, porque esta vez, si bien la materia, los parciales son virtuales y son múltiples choice, no van a hacer tantas preguntas y no van a ser tan fáciles las preguntas de múltiples choice. Les quiero avisar. Así que, bueno, eso. Muy bien, dicho esto, voy a tomar asistencia. Bien, les aviso a todos que dejo de ver el aula, así que necesito que estén, no sé, los 98 que estamos acá atentos para decir presente, ¿bien? Bien, profe, usted le dio la idea a la profe de pensamiento político latinoamericano de hacer las guías y dejó un texto y nos tomó 45 preguntas, múltiple opción. Ah, pero es un cuestionario amigable. Y digamos, ¿o no? digamos que sí nos llegó a un texto bastante amigable, sí, pero después eran confusos y yo pensé que eran como unas 20 preguntas y seguía el cuestionario y al final, bueno. Claro, yo todavía no hago eso de que sean obligatorios las guías de lectura, pero clarito está en el parcial si las leyeron o no, o si por lo menos la tuvieron en cuenta en el momento de leer el texto. Bien, voy con la asistencia. Muy preocupada por su asistencia, trate de llegar a horario a la clase. Es así. Hay circunstancias que pueden suceder que hacen que estén ausentes, se pueden poner al día de otra manera. ¿Bien? Nadie hasta ahora, no es verdad. Sí hay un par de personas, pero es muy excepcional la gente que no promociona o no regulariza por cuestiones de asistencia en esta materia. Porque es sencillo, si no vienen a clase o si están ausentes, no aprenden. Porque viniendo a clase no leen, imagínense si no vienen a clase. ¿Me siguen o no? O sea, es lógica pura, esto no es muy más complicado que eso. Es venir a clase, tomarse el tiempo para leer, hacer las preguntas de las dudas que tengan en clase y seguimos. Esta es una materia exclusivamente teórica, muy teórica, de mucha lectura, muy histórica. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿quién es? No sé si viene a esta clase, viene a la mañana, creo. No viene más.
No, no voy a hablar de nadie. Muy bien, estoy presentándoles aquí la filosofía política clásica y la biblioteca de Borges, que es el texto de Atilio Borón, que forma parte del último punto de la unidad número 1, ¿sí? Nosotros hasta aquí, primero nos introducimos, digamos, la unidad número 1, que es una unidad introductoria básicamente a lo que es la filosofía, a lo que son cuestiones conceptuales y de ámbito y de contexto del pensamiento filosófico, diferencias con otras disciplinas, un poco de recorrido histórico de los problemas de la filosofía que nos atañen, que eso está en el punto número 1. Después, en el punto número 2, con Gramsci, nosotros lo que hacemos es presentar un punto de vista acerca de qué es la filosofía para nosotros. O sea, cuando yo hablo de nosotros, soy yo sola. Ustedes ya saben que no hay nadie más conmigo de este lado, organizando la cátedra. Pero bueno, la idea es que nosotros tengamos un discurso que no sea solo una bajada de línea de que los grandes filósofos son los grandes pensadores, son los más inteligentes, son los que nos dicen todas las soluciones y nosotros tenemos que aplicar después dentro de la sociedad, sino que justamente lo que trae Gramsci es una mirada más alentadora en donde equipara las distintas capacidades de las distintas personas y es absolutamente crítico del intelectualismo, de esa mirada jerarquizada que dice que solo algunos pocos pueden analizar la realidad y decirnos cómo resolverlo cuando no están viviendo en carne propia lo mismo que estamos viviendo el resto. Y por último, en el tercer punto de esta unidad número 1, el texto de Atilio Borón nos presenta un dilema, si se quiere, o una postura sobre por qué es importante o sobre por qué sería importante estudiar filosofía política clásica. Bien, quizás ustedes recuerdan, pero yo la primer clase, que pasó hace un montón, parece que fue hace un montón, ¿no? Bueno, la primer clase yo les contaba que nuestra materia, nosotros abarcamos todo lo que es la filosofía política clásica, es decir, de los griegos, de los antiguos, un poco el pensamiento de la Edad Media, digamos, porque forma parte necesaria de los contenidos mínimos de esta materia, pero en general, y porque además, por mucho que me pese a mí personalmente, la sociedad argentina también, la sociedad americana, capaz un poco más, un poco menos, pero ha conservado muchos valores cristianos hasta el día de hoy, incluso está lleno de iglesias. La religión cristiana, cristiana apostólica romana es como la más preponderante, incluso la Constitución Nacional establece, no me acuerdo si en el 2 o en el 3, que es el credo o es la religión que toma o adopta el gobierno de la República Argentina. Entonces hay una aceptación de que hay ciertos valores cristianos que forman parte de la sociedad actual, también como para criticarlo después, ¿no? Ojo con eso. Y después vamos a avanzar un poco sobre lo que es el pensamiento moderno, las principales, los primeros cuestionamientos que se hacen algunos modernos sobre la forma y la organización de la vida allá en Europa. Pero lo que nos trae Atilio Borón es una pregunta que está vinculada a ¿por qué estudiar los clásicos? ¿Por qué ir? O sea, él arranca su texto haciéndose esta pregunta: ¿por qué vamos a retornar a los clásicos si es más fácil empezar desde ahora a decir, bueno, ¿qué tendríamos que cambiar? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y empezar a elaborar toda una
teoría política nueva, una teoría política que responda a los problemas actuales, en lugar de quizás perder el tiempo estudiando a Platón, a Aristóteles, a los sofistas, porque aquellas sociedades no tienen nada que ver con la nuestra. Entonces, ese es el primer planteamiento que hace él. Bueno, o sea, si vamos a estudiar filosofía política clásica, por lo menos sepamos o preguntémonos por qué tenemos que estudiarla. O sea, qué es lo importante que yo tengo que saber de esta filosofía que pasó hace tanto tiempo y que me pueda servir hoy. Entonces, lo primero que va a hacer él es dar cuenta o circunscribir qué se entiende por tradición clásica. Entonces, él va a decir que la tradición clásica es una forma de pensar la política, ¿sí? Como para que lo tengamos en claro. Hay una tradición clásica, hay una tradición cristiana, hay una tradición moderna. Puede haber seguramente una tradición crítica contemporánea, pero son formas en las que se piensa el pasado o se toman o se identifican cuestiones comunes de una forma de pensar el pasado que están y que en esa tradición, digamos, en esa línea de pensamiento siempre aparecen como las mismas categorías o el mismo punto de partida, que era lo que yo les decía hace un rato. La tradición clásica, dice, en la tradición clásica aparece una vinculación inescindible entre la reflexión moral y la reflexión política. Es decir, que antes de hablar o de reflexionar sobre el orden político, siempre, primero y necesariamente, se va a hacer una indagación de carácter moral que a la vez simultáneamente va a acompañar la reflexión posterior de orden político. ¿Qué significa esto? Nosotros lo vamos a ver muy presente, por ejemplo, en la obra, en la teoría política de Platón y de Aristóteles, que ellos no hablan solo del buen gobernante o de las virtudes que tiene que tener un Estado para ser considerado justo, no lo pueden separar de las personas que forman parte de ese Estado, ni mucho menos de si son buenos ciudadanos, si son buenos padres de familia, si son buenos gobernantes. Entonces, toda la reflexión política está vinculada a la vez a una forma de ser individual y de vivir individualmente de una manera adecuada, correcta, bondadosa. ¿Me van siguiendo? Entonces, toda la tradición clásica incluye esta concepción de que para hablar de política no debemos olvidarnos, nunca se deja de lado, el aspecto moral, ¿sí? De las personas. No habrá buenos gobernantes si no hay buenos ciudadanos, si no hay buenas personas primero en una sociedad, ¿bien? En una comunidad determinada. Entonces, espérenme un segundito. No, vení a ocuparte, yo estoy en clase. Ok, perdónennos. Hoy día me han interrumpido todo el día, las dos clases. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Entonces, dice, en la tradición clásica, el examen de la vida política y el Estado es inseparable de su valoración. O sea, cómo vive un sujeto
para sí mismo, para su familia, para los otros ciudadanos, es fundamental para considerar también si ese va a ser un buen Estado o no va a ser un buen Estado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, dice, bueno, desde Platón hasta Maquiavelo, la mirada sobre lo político es también un intento de avisorar los fundamentos de una buena vida. Ahora sí, ¿qué sucede con Maquiavelo? Porque Maquiavelo rompe un poco con esta mirada, pero rompe un poco con que el buen gobernante a la vez tiene que ser buena persona. No es que deja de lado la mirada moral, sino que él va a hacer una bifurcación en el camino y va a decir, che, capaz los intereses de la mayoría del Estado o incluso de una nación no impliquen que el gobernante siempre tome las mejores decisiones o siempre decida o tome buenas decisiones. A veces es necesario que se tomen decisiones que impliquen momentos de tensión o guerras o lo que sea, pero no está mal. Bien, él hace como un paréntesis, pero no deja de considerar la cuestión moral así todo. Bien, ¿me van siguiendo? Entonces, esto dice... ¿me escuchan? Hay mucho ruido, ¿no? Bien. Sí, profe, sí se escucha. Baja un poco, profe, pero sí, se escucha bien. Bien, gracias. Bueno, entonces, lo que va a decir después Borón es que esto forma parte, este es un presupuesto necesario que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos a los antiguos, ¿sí? Que siempre que estudiemos un antiguo, igual lo aparecen, ¿no? En cada una de las teorías políticas que nosotros vamos a estudiar, por lo menos de Platón, Aristóteles, incluso Sócrates, que está mencionado ahí, en todos los casos aparece la ligazón esta entre el buen ciudadano, la buena persona, el buen padre de familia y un Estado que sea justo al final de cuentas como resultado de esta sumatoria de buenas voluntades. ¿Bien? Dice después que, estas afirmaciones de que está vinculada la moral con la política no implica que la política o la reflexión política haya estado siempre supeditada al análisis moral, o sea, como que haya sido una subdisciplina la política de la moral, y que esto no significa tampoco que no haya habido categorías de análisis específicas vinculadas a los estados, vinculadas a la organización política de un estado, a quiénes son sus gobernantes, a cómo gobiernan, a de qué se tratan las leyes. O sea, hay cuestiones que son exclusivas del ámbito político de un estado, de una comunidad, en las que se generan categorías o conceptos particulares para referirse al análisis de esas cuestiones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la categoría de valoración social que es la justicia, ¿bien? Pero hay muchos filósofos de la antigüedad que también hablan de lo que es el hombre justo, ¿sí? Que hablemos de la justicia en sí, no significa, o sea, no significa que es una sola categoría y que no importa el ámbito en el que nosotros queramos valorar la realidad, la vamos a considerar siempre lo mismo a la justicia. ¿Sí? La justicia es considerada de una manera en lo que se refiere a la cuestión pública, a la cuestión social y general, y otra cosa es la justicia como virtud de un individuo. ¿Se entiende? Esto porque
digamos, por supuesto Atilio Borón es defensor de que estudiemos la tradición clásica, si no yo no lo traigo. Para que me critique directamente, no lo traigo. Pero sí es importante que nosotros entendamos, digamos, estas categorías en el momento preciso en el que fueron creadas como respuesta a las problemáticas de la época aquella, ¿sí? Eso es, hacia grandes rasgos, de qué se trata la tradición clásica, cuáles son las cuestiones, a grandes rasgos, para esta clase, ustedes después obviamente tienen que ir a leer. Sin embargo, así como hay gente que defiende una postura, hay otra gente que no la defiende y dice, no, ¿qué les pasa? ¿Por qué vamos a ir a estudiar a esta gente? No nos representan, no nos identifican. Yo misma digo eso, yo misma lo digo. Y están, por supuesto, los argumentos de quienes desprecian retornar a los clásicos. El principal argumento está vinculado con la concepción lineal de la historia. ¿Ustedes saben de qué se trata la concepción lineal de la historia? Necesito que activen sus micrófonos y me respondan. Lo que tendrás que ver que los conceptos se van fijando y quedando estables, y sobre eso se construye el texto, el lineal, digamos, sentido progresivo. No te estoy escuchando bien. No se escucha muy bien, perdón. Ahí, profe. Tu micrófono, ahí, a ver. Sí, quería, lo entiendo así, que los conceptos son estables, se establecen, pero esos conceptos van evolucionando algunas ideas. Son cosas que cambiar en el sentido ascendente de la historia. Bien. Rescato un par de palabras que dijiste, que hay conceptos que se aceptan, que van evolucionando como de una forma ascendente. Sí, ¿no? Algo así. Progresivo, digamos. Ok, progresivo. Bien. Ok, lo tomo. Sí, Marcelo. Incuestionable. La concepción lineal de la historia hace referencia a relatar la historia por etapas, por hechos históricos, en una progresión, digamos, lineal, o sea, una progresión indefinida, digamos. Es hablar la historia por etapas, etapista, digamos. ¿Y cómo sería la relación entre una etapa y la otra? Y por una cuestión evolutiva, más que nada. Ajá, por ejemplo, ok. se relata la historia, se relata con fechas. 1 de mayo, después de la independencia pasó esto, después de que pasó la independencia, después vinieron las guerras por la independencia, y después de la guerra de la independencia vino la Constitución del Estado argentino. O sea, se van relatando hechos, digamos, ¿sí? De manera progresiva, digamos. Eso es una cronología. Sí. Bien. Okay. Puede ser acontecimiento, bueno, se toma como acontecimiento lineal de la historia, pero todo Luis, no ha sido tan... Sí, ¿me escucha? Aguántame un cachito porque tengo 2 personas que levantaron la mano. No veo que vos hayas levantado la mano y le acabo de dar la palabra a Agustín. Sí, profe. Para mí es la idea de que la historia va avanzando siempre para adelante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se va a superar a sí misma de una manera progresista. Entonces, esto tiene una mirada crítica que digamos que es como que lo nuevo siempre va a querer ser y va a ser mejor que lo anterior. Por esto es que el pensamiento de los autores es como que se lo va a considerar como superado. Y va a ir perdiendo poco a poco la relevancia actual que tienen. Bien. Bien. Claudia. Profe, yo lo veo como una línea recta en el tiempo que tiene un inicio, un desarrollo,
y que te van dando acontecimientos a medida que pasa el tiempo. Ya después, qué sé yo, cuando tengamos distintas perspectivas de esa línea en el tiempo, vamos construyendo nuestras propias teorías, si nos gusta, si no nos gusta, si coincidimos, y tratar de reestructurar lo que vamos aprendiendo en esa línea del tiempo, ya sea en la filosofía, en la historia. Yo lo veo así, el tema de la concepción lineal de la historia. Ok. Bien. Gabriel. Lo que yo había entendido es que son sucesos que tienen un inicio, un desarrollo y un final que marcan el inicio para un nuevo suceso. Ok. Bien. Tengo ahora sí. Espérenme, se me salieron. El técnico que no sé qué dice técnico, pero no me acuerdo. ¿Ariel? No me acuerdo el nombre. ¿Cuál? ¿Yo? ¿Araez? ¿Luis? Sí. Hola. No sé, que hablaste recién y te dije, aguanta tu turno, sí. Ah, bien. Luis, sí, bien. Luis Araez. Sí, yo es un principio, o sea, un principio, un desarrollo final, o sea, es algo lineal, pero la historia no ha sido tan lineal que digamos, pero porque ha habido avances y retrocesos dentro del progreso de la historia, ¿no? Eso es lo que, en la concepción lineal, lo que para mí quiere decir es lo que nos muestra a nosotros cómo fue la historia, pero realmente no ha sido así exactamente. Ajá, ok. Ok. ¿Quién más? Yo, profe. Sí. Yo junto lo que dicen los compañeros, que la historia avanza en forma de línea, es decir, que tiene un inicio, un desarrollo y un rumbo hacia adelante. No se repite como un ciclo, sino que va cambiando con el tiempo. Y muchas veces este avance implica progreso o transformación. Bien. Una cosita voy a decir en relación a lo que dice Brenda. Una cosa es la concepción lineal y cronológica pensada desde que hay un inicio, un desarrollo, o sea que la temporalidad que afecta a los acontecimientos de la historia están relatados siempre en el pasado, hay un presente y hay un futuro. Sí, hay tres momentos en el tiempo: el pasado, el presente, el futuro. Y la historia además tiene un principio, y desde ese principio se desarrolla los distintos acontecimientos de la humanidad. Nosotros todavía no estamos valorando si es adecuada o no esta concepción de la historia, o si me la contaron bien o me la contaron mal. No estamos haciendo esa valoración todavía, simplemente estamos diciendo, bueno, ¿qué sería? ¿Qué trae Brenda? Ella dice, la concepción lineal es contraria o a la circular o a la espiralada, que es la concepción que tenían los griegos de la historia, que es una concepción en donde las cosas pueden volver a suceder en algún momento. Depende del espiral, depende de la elipsis, depende del círculo, no interesa. Es una concepción completamente diferente a la lineal. Nosotros vivimos bajo una concepción lineal, pero así todo en Argentina no. Cada década repetimos. O sea, es como, no aprendemos, pum, volvemos a tener presidentes liberales, volvemos. Bien, o sea, esas cosas suceden a lo largo de la historia. En teoría, la concepción lineal nos diría, hay un momento en que sucede una cosa y después no debería volver a suceder lo mismo. Bien, tengo un montón de manos levantadas. ¿Quién más? Alina. Hola, buenas tardes. No, entendiendo esto, la concepción lineal como algo que va sucediendo y no como un proceso, con idas, con venidas, con retrocesos, con conflictos, con enfrentamientos.
Y me parece que es lo contrario al proceso, la concepción lineal de la historia. Que no la entiende como un proceso circular o espiral, bueno. Pero es eso, me parece que esa es la gran diferencia. Yo creo que en realidad dentro de lo que es la concepción lineal de la historia se puede contar desde acontecimientos aislados o desde procesos. No deja, o sea, cuando uno la cuenta como procesos, mantiene la concepción lineal. Es decir, que a cosas lo mismo, ¿sí? Sino que son distintas formas de relatar. Una es por acontecimientos, como si fueran acontecimientos aislados, fechando, sin vinculación con el anterior o con el posterior, y otra cosa es analizar en esa línea temporal los procesos, o sea, que lo que pasó acá permitió, por esto, que sucedan otras cosas más. ¿Se entiende? No creo yo que estés por fuera de la concepción lineal si contás la historia desde los procesos. Por ejemplo, nuestro país desde 1940 hasta ahora, digamos, viene con distintos procesos, digamos, continuos, digamos. No sé si me explico, digamos, en ese sentido, digamos. Pero es que, por eso te digo, son formas de relatar los hechos pasados. O sea, uno los puede vincular a partir de procesos, son procesos. No considero yo un acontecimiento solo, no sé, no digo la revolución del 55 y la relato independientemente del resto. Perdónenme, chicos, perdónenme. Yo trato de quedarme quieta para dar clase, así me concentro, pero entre los hijos, el ex marido, la perra, es un montón. Me explota la cabeza. Ustedes van a mentir, sé que le echan la culpa a todo el mundo. Bueno. Laura, no sé si hablaste, y Silvio, tengo todavía estas manos levantadas. No, profesora, más para acotar, bueno, creo no que... soy Laura, más para acotar algo de lo que sí, en realidad yo lo veo como algo evolutivo y que sí, que va generando en base a lo que va en realidad evolucionando desde un presente, desde un pasado a un presente y a un futuro. Son 3 etapas, de esa manera lo veo yo. Ok, bien, Laura. Silvio. Y yo decía que son unos hechos concatenados o procesos donde tienen su periodo de transición o un nexo de causalidad y que el tema que en base a su comentario por ahí me hace ruido el tema de como decía Toynbee, de la teoría de la espiral, digamos, de que alguna vez estamos arriba o abajo, y que yo lo relaciono eso sí con el tema de lo que pasa, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? También lo tomo ahí a Perón, que decía que pasamos de masa a pueblo, y en estos días me preguntaba, digamos, si nosotros como si la sociedad no hemos vuelto en estos tiempos, a la fecha, a hacer masa, ¿no? Entonces, creo que ahí, bueno, en base a lo que usted habló, tenía un concepto de algo lineal, pero no, digamos, también está algo espiralado. De todas formas, no se confundan, porque la concepción espiralada o cíclica de la historia, nosotros no tenemos en esta época esa concepción de la historia. Esa concepción, por lo menos en lo que es cultura occidental, nosotros no pensamos que es cíclica la historia. No lo pensamos así. Sí puede haber procesos cíclicos dentro de una sociedad determinada que repite determinados patrones, pero eso es análisis político de otro cantar, no tanto de la historia. Nosotros, chicos, estamos en una época
en la que la concepción de la historia es lineal. ¿Bien? Se repiten situaciones o se repitan en el marco de determinados procesos, mismas enfermedades dentro de una sociedad, no significa que la historia es cíclica, ¿no? Ojo con eso. Tamara, ¿querés hablar? Es que estás con el micro. Ah, bueno, listo, bien. Quiero avisarles a todos, gracias por su participación. El compañero Agustín es el que dijo exactamente la concepción lineal de la historia, de qué se trataba. Ahí voy, Alina, con vos. Espérame un segundito. Así cierro esto. La concepción lineal de la historia no solo va a decir esto que estamos diciendo todo, después discutimos si es procesual o no, no importa. Hay un principio, desde ese principio todo lo que sucede a la humanidad implica siempre, no fue el único, ¿no? Un par también dijeron, pero él como que lo dijo como solo eso para no hablar, no crean que tengo preferidos acá, porque hay un par que dijeron lo mismo, que siempre los acontecimientos posteriores implican estar mejor que antes, ¿sí? Desde la concepción lineal de la historia universal, dice el texto, se supera a sí misma, es decir, en la Edad Media se estuvo mejor que en la Antigüedad, en la Edad Moderna sin duda se estuvo mejor que en la Edad Media y en la Antigüedad, en la Edad contemporánea se revisan cuestiones de la Edad Moderna y siempre se está mejor que antes. La idea de progreso histórico, porque no es solo que evoluciona, sino es la idea de progreso, de que todas las decisiones que se toman hoy son para que en el futuro estemos mejor, ¿sí? Esa es la concepción, no es solo una cuestión cronológica y lineal, que hay un principio y habrá un final. Es así vivimos la historia. Pero a esa forma de contarla se le agrega esta valoración particular que indica que ahora estamos mejor que antes y que seguramente en el futuro vamos a estar mejor que ahora. Bien, esa concepción, sí, Alina, no sé si querés hablar. No, quedó de antes. Profe, Nadie más, ¿no? Sí. Profe, habría que preguntarle a los pueblos originarios Chaco, Salteño, por ejemplo, si ellos tienen la concepción de que están mejor que antes de la conquista, antes que la deforestación, antes que la deforestación. ¿Cuál es? Ellos. No puedo escucharte bien, Gustavo. Ahí habría que preguntar, digamos, a ciertos pueblos originarios, y ellos tienen la concepción de que están mejor, la concepción lineal de la historia. Sí, por supuesto que esta es una concepción que nace en la modernidad, ¿no? O sea, no es de historia universal y que nos acompaña históricamente, nada, nosotros repetimos patrones. Y en toda historia universal, el que está contando es el que ganó y el único que está mejor. Al resto no los incluye en el relato. Yo no estoy diciendo, chicos, que esta es la única concepción de historia. Después está el revisionismo, después está el criticismo, después está un montón de concepciones de historia que no dejan de tener la linealidad de principio y desarrollo, pero que no introducen ya la valoración del progreso necesario. ¿Me siguen? Esta concepción que desprecia a los clásicos es esa que sostiene que ahora estamos mucho mejor que antes. ¿Para qué lo voy a estudiar? ¿Se entiende esto o no? No nos confundamos con que no nos confundamos en creer que estamos mejor, pues no es verdad. Eso es una forma de contar la historia que justifica un montón de decisiones. Si nosotros le preguntamos a Trump
¿Por qué fue a Irán? Él va a decir, no, porque necesitamos estar mejor. Bueno, igual Trump no tiene ni vergüenza ya, y él dice, no, necesito petróleo para mi pueblo. ¡Punto! Ya ni siquiera le importa que la humanidad esté mejor a ese señor. Antes tenían un poco más de cuidado con que respondían y tenía que ver, bueno, la bomba atómica que se tira en Hiroshima es justamente con miras a que la humanidad esté mejor. Depende cómo se cuenta, bueno, terminaron la guerra, bien, no había otra salida. Depende cómo se cuenta cada acontecimiento, era la forma de decir, no, pero fue la mejor decisión, ahora estamos mejor que antes. Así se justifican las cuestiones. Lo que hacen es eso, justificar. Sí, Eduardo. Yo por ahí lo que decía el compañero Gustavo, digamos, está bien lo que él quiere interpretar y lo que piensa, digamos, a lo que estar mejor, digamos. Pero sí, en este sentido, lo que yo entiendo, profesora, lo que usted está diciendo, que vamos en una línea de la historia, y obviamente que sí vamos superando. Ahora, que sea algo clasista o algo que sea... No, pará. No es obvio que nos vamos superando. Eso no es real. Claro, esa es una forma de valorar. No es obvio. Claro, pero no es que supuestamente en lo que es lo cultural y lo regional o lo territorial, obviamente que hay lugares que por ahí están en su desarrollo, pero no tienen por intermedio de los gobiernos ese desarrollo que tendrían que tener, digamos, por ahí lo que dice Gustavo, digamos, para ahí entendiendo a qué es lo que vamos, digamos, sobre la línea de la historia, digamos, a lo que usted dice que estamos mejor, digamos. Pero yo no estoy hablando de cuestiones concretas que tienen que ver con sometimientos históricos. No estoy hablando de eso. Y por eso tampoco, y por eso hice la aclaración en relación con lo que dice Gustavo, que nada, nadie discute el sometimiento, nadie lo discute. Yo lo que les digo acá es lo que afirma un señor que hace una valoración y dice, bueno, para la tradición clásica, o sea, yo estoy en un contexto áulico presentando un texto determinado, no estoy analizando el mundo, no estoy analizando la realidad, yo estoy dando argumentos de por qué estudiamos nosotros los clásicos a partir de las afirmaciones de Atilio Boró. ¿Sí? Después, ¿podemos no estar de acuerdo con eso? Sí, no es este el ámbito. En este ámbito estamos argumentando una cosa porque, no sé, para bien, para mal de nosotros, este año estudiamos esto. Entonces, para que la filosofía política clásica tenga un sentido para nosotros, a mí me parece bien interesante que además dejamos de lado la concepción lineal de la historia, porque no acordamos con que en cada época se está mejor a la anterior. Justamente no acordamos y por eso volvemos a estudiar a los clásicos. Porque entendemos que en el contexto determinado en el que ellos elaboraron sus teorías y en el que vivieron su vida, aunque no hayan tenido internet, aunque no hayan tenido celular, aunque hayan vivido en chozas, lo mismo hay un análisis filosófico que se puede recuperar y que nos sirve de punto de partida para analizar nuestra realidad hoy. Ahora, para hacer eso, es fundamental que nosotros tomemos la distancia necesaria para entender justamente cuáles fueron las coordenadas espaciotemporales del siglo V a.C. que permitieron elaborar aquellas teorías. Por eso yo les digo, esto es un estudio fundamentalmente histórico. ¿Sí? Yo no puedo estudiar Platón si no lo ubico en su tiempo, en su época, en su vida. No tiene sentido. Porque si no, después creemos que nosotros estamos en el celular, en la caverna, y Platón hablaba de otra cosa cuando hablaba de la caverna. ¿Bien? Primero que nada, nosotros todos tenemos que contextualizar. ¿Sí?
Eso es lo que yo les decía también en la clase pasada, cuando hablábamos de, no, sí se puede, sí, de todo podemos problematizar. No, ojo con problematizar todo, ojo con creer que de todo se puede reflexionar, porque ya Gramsci nos está poniendo los límites a la reflexión. Hay reflexiones buenas y hay reflexiones vacías, porque está lleno el mundo de opinólogos y nada, y está vacío. Si yo no estudio como decían ustedes recién, si no sé cómo yo entiendo el mundo, ¿cómo voy a hacer esa distancia? ¿Cómo voy a tomar la distancia de aquel que entiende el mundo de otra forma? ¿Me siguen o no? Entonces lo que hace Atilio Borón es decir, bueno, estudiemos los clásicos, pero ¿de qué manera? Los vamos a entender con esta distancia de 25 siglos, ¿sí? Con estas características que tenían sus sociedades, sus luchas, cómo eran los ciudadanos de Atenas del siglo V a.C., eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál fue el proceso de formación de la democracia en Atenas? ¿Qué pasó? ¿Por qué después lo criticaban tanto? ¿Se entiende? Hay un montón de cosas que yo tengo que saber de aquel momento para circunscribir la filosofía. Y eso ya es herramienta que me va a servir para problematizar la actualidad, para problematizar mi propia realidad. ¿Se entiende? Incluso yo puedo hacer críticas, pero esas críticas a los antiguos pueden ser de la distorsión de no tener bien en clara esa distancia. Es decir, si yo critico, que a mí me van a escuchar mucho criticar a los filósofos, y lo hago desde mi lugar hoy, porque sí, porque uno puede. Pero después digo, esta crítica, yo critico mucho, por ejemplo, la justificación que hace Aristóteles de la esclavitud, me parece nefasta. Pero bueno, ¿qué más le puedo pedir a Aristóteles? No, perdón, o sea, nada, ahí está, esas eran sus coordenadas espacio-temporales. Había gente que tenía que obedecer, y él lo justifica. ¿Me entendés? En teoría, según lo que cuentan, nadie la pasaba tan mal, no es el mismo sometimiento de esclavo que hoy, pero bueno, él decía que esa gente nacía para obedecer, eso es lo que decía Aristóteles. ¿Yo lo critico? Sí, lo critico desde hoy. O esto de que los hombres son más inteligentes que la mujer, él lo justifica como biológicamente. Y es patético. Pero bueno, reniego sola, porque puedo entender que eso pasaba ya en aquel momento, que estaba bien. ¿Se entiende? Y bueno, y ahora pasan otras cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta nuestro contexto, nuestra realidad, cuál es la realidad de nuestra situación social hoy, para después también tomar esa distancia con lo que dicen los clásicos, y ahí los estudio. ¿Sí? Me quedan 2 minutos, ¿no? Muy bien. Ahora, sí. Que si es así, digamos, esta concepción lineal, y hacemos uso, digamos, de la historia en la línea del tiempo, tendríamos que ser más predecibles, ¿no? En lo que pasa, digamos, en la actualidad o en un futuro, teniendo una buena concepción lineal de la historia y regular por ahí, ¿no? Porque, o sea, sabiendo eso, predecimos muchas cosas y sin embargo volvemos a caer en lo mismo, y quizás a eso lo llamamos cíclico por ahí, pero es como un error nuestro volver a caer en la misma. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. La concepción, es lo que les digo, que la concepción tradicional de la historia es una forma de vivir la temporalidad, el tiempo pasado. Nosotros sabemos que lo que pasó ayer no va a volver a pasar mañana. O sea, así lo vivimos, eso nos atraviesa. No es que yo discuto la concepción temporal, no se discute. Sí, así vivimos. No es cíclica. Si fuera cíclica, viviríamos de otra, tendríamos un poco más de cuidado, no sé, con el karma. No pensamos nosotros en el karma.
Hay sociedades, las sociedades, algunas sociedades asiáticas, los budistas, algunos hindúes, que siguen sosteniendo una concepción cíclica de la historia y piensan en el karma y cuidan sus día a día porque las cosas vuelven en esta vida. Nosotros, entre la idea de que la salvación está en otro mundo, en el cielo, podemos ser buenos o malos y nada, quedará en nuestra conciencia y después San Pedro me leerá en el purgatorio, ¿se entiende? O sea, hay una construcción subjetiva que viene de mucho antes de que nosotros naciéramos y que ya está. Muy bien, chicos, 2 minutos más. La clase que viene voy a terminar de cerrar esto, que me quedan solamente 2 diapositivas, el cierre nada más del texto, pero lo que termina diciendo justamente Atilio Borón es que es una necesidad volver a los clásicos, porque los clásicos representan, o sea, nos permiten tomar un montón de herramientas y no tanto de repetición de lo que ellos hicieron, sino fundamentalmente para, ya sea no repetir lo que ellos hicieron, o considerar y tener más herramientas para modificar las cosas hoy y hacia el futuro. Nadie niega que todos pensamos que las decisiones y lo que hagamos hoy es para estar mejor en el futuro, chicos. Así nos atraviesa la concepción progresista y lineal de la historia. Nadie piensa, no importa cómo voy a estar mañana. ¿Me siguen o no? O sea, no es verdad que le pasa a otros. Sí se critica, sí no es tan tajante hoy en día, sí sucedieron un montón de cosas que hicieron que se revisara, che, no siempre estamos mejor, tal cual, no siempre estamos mejor, pero eso es lo que seguimos buscando. Al punto que si no estamos mejor, sentimos que fracasamos. ¿Se entiende cómo funciona? De esa manera funciona, así nos atraviesa a todos por igual, a todos. Muy bien. No sé si quieren decir algo antes de que terminemos la clase. Profe, yo quería decir, recién vi el aula virtual, digamos, del trabajo práctico 1. Por ejemplo, si yo no llego a tener compañero, digamos, sí o sí lo puedo presentar individualmente o no. No. Todavía no hablé nada del trabajo práctico número 1. La clase que viene les voy a hablar de eso. No sé si está en la fecha ¿Está en la fecha de presentación o no? El 20 dice. Para mayo. ¿20 de abril? 20 de mayo. ¿20 de mayo? ¿En serio me están hablando del trabajo práctico? Falta una eternidad. Vean los textos primero antes de ir a preocuparse del trabajo práctico. La clase que viene igual, no, esto porque estoy pensando a grabar una clase que les quede con todas las dudas del trabajo práctico, cosa que no me pregunten todas las veces. No, sí es fundamental, lo aclaro, no recibo ningún trabajo individual. Los trabajos individuales no se consideran presentados. Son 200. Imagínense, no hay chance, ¿sí? Sí hay antes del trabajo práctico número 1, que falta un montón, hay un trabajo obligatorio que tienen que hacer en el foro relacionado con la unidad número 2. Yo la clase que viene voy a generar esa actividad y les voy a hablar de esa actividad en la clase que viene. Y eso en realidad se llenan, es un trabajo en el foro, que es un trabajo obligatorio y también se hace en grupo de 2 o 3 personas. No es tanto porque además se genera en el grupo, pero les voy a explicar bien la clase que viene de qué se trata esa actividad obligatoria en el foro, ¿dale? No se adelanten, porque, o sea, ya están atrasados. Entonces pretender, ya me estoy preocupando por
por el trabajo práctico. Además, el trabajo práctico son dos temas diferentes de los que entran al parcial. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Que estén bien.